ganó la democracia y eso hay que celebrarlo. Los mexicanos vivimos un hecho inédito a través de un ejercicio que, si bien en otros países se practica desde hace muchos años, para nosotros fue novedoso. Un debate con un formato diferente que permitió interactuar a los 5 candidatos a la presidencia de México y mostrarse ante los millones de mexicanos que acudiremos a las urnas el 1 de julio. 22 puntos de rating en televisión abierta y más de 3 millones por redes sociales. Eso habla de la participación en el próximo proceso. Y sí lo celebramos, pero ¿dónde están las propuestas de mi candidato? Probablemente esa es la pregunta que tenemos hoy la mayoría de mexicanos. Sabíamos que los reproches del pasado serían el segundo platillo, pero imperó el ataque y una cantidad de explicaciones que sobraban. Los aspirantes a la silla presidencial dijeron lo que quisieron a como pudieron, intentando repetir lo mismo que mencionan en sus spots. Ahí tenemos el claro ejemplo de la presentación innecesaria del candidato de la coalición Todos por México o del independiente Margarita Zavala. Fueron 2 largas horas que tuvieron únicamente 51 propuestas. No vamos a negar que Ricardo Anaya hizo la tarea. Se nota que ensayó, que se preparó, que se documentó. Dio 14 propuestas y aunque el discurso no conecta y es poco convincente, al menos remarcó que es un rival para quien encabeza las encuestas. Zavala, por su parte, nerviosa, poco preparada y con un exceso de manoteos, logró conectar 12 ideas que podríamos plantear como iniciativas, pero sin duda nos quedó a deber. Meade, con 9 propuestas, luchó hasta el cansancio por diferenciarse del resto de los priistas, pero nos mostró más de la misma escuela y sus años de servicio público y gran preparación académica no fueron suficientes, pues los ataques de los rivales por sus cercanísimas relaciones lo dejaron sentado. También con 9 vimos a un Andrés Manuel más controlado que nunca, pero perdió su gran oportunidad. Y es que con la ventaja que presume debió optar por dar respuestas y no andar replicando o salirse por la tangente. Vive atrapado en el pasado. El Bronco, bueno, el señor dio 7 propuestas, pero 20 ataques, siendo el que más le picó la cresta a los participantes y seguro a más de un mexicano cuando lo escuchamos hablar. Pues todo ese show de andar cortando manos, la bala, las mentiras piadosas sobraban. Argumentando con información que en muchos casos fue equívoca, los candidatos simplemente no lo lograron. Ni en Nuevo León se redujo la pobreza ni la inseguridad, ni las cifras de Anaya y AMLO sobre el 1.000.000 de víctimas en 2 sexenios son correctas. Y aunque sí, Meade acertó en las estadísticas sobre la incidencia delictiva, la realidad es que no pudo concretar una estrategia o un plan, mientras Margarita y sus ocurrencias simplemente no abonaron. Horas después del debate, los indecisos siguen igual y por lo que parece el país se mantendrá en las mismas hasta que a uno de los contendientes se le ocurra entender que lo que el mexicano necesita en esta crisis de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad son propuestas y planes claros para poder salir avante de una terrible pesadilla.